Bueno, nos unimos en unas palabras de oración pidiéndole al Señor su misericordia, al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Y papito lindo, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Padre, de acercarnos a ti, Señor, en búsqueda más, en una búsqueda más intensa de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, por cosas que hemos hecho, por cosas que nos haya alcanzado, Padre, cosas que a ti no te haya agradado, Señor. Te pedimos que tú limpies, Señor, nuestras manos, que tú limpies nuestro caminar, que tú limpies nuestros pensamientos, Señor, que tu misericordia nos envuelva y no tomes en cuenta, Señor, aquellas cosas que tal vez hemos hecho en tu contra o en contra de nuestros hermanos o en contra de nuestro prójimo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos limpies, Padre, también nuestras conciencias, que tú limpies nuestros corazoncitos y que podamos nosotros, Señor, acercarnos a ese trono de misericordia en súplicas, sabiendo que no tenemos, Señor, de qué jactarnos, no tenemos de qué gloriarnos, Padre. Venimos, Señor, humillados, Padre de la gloria, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada hogar, sobre cada corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que envíes tus ángeles a librar las batallas de tu pueblo de Israel, de tu pueblo amado, Señor, que tú limpies los ambientes y todos los problemas que nos están acechando, Señor, sean quitados, Señor, por tu poder sobrenatural en esta hora, Padre. Que tú pongas paz en los hogares de mis hermanos y aquí también en nuestro hogar, papito lindo, y que tú, Señor, derrames esa paz sobrenatural sobre nuestras vidas. Oramos por nuestra cobertura, Señor, nuestro pastor y profeta Timoteo Cabrera y su amada esposa, nuestra pastora Ana, Señor, para que tú sigas dando, Señor, esa unción, ese rocío del cielo sobre sus cabezas y todo, Señor, en sumisión, en sujeción, Padre, a la autoridad delegada, Señor. Seamos parte de esa novia amada, de ese ejército, Señor, que está bajo gobierno, Señor, del Espíritu Santo. Seas tú, Señor, propicio a nuestra necesidad, Padre, y que la enseñanza que venga aquí, Padre, fluya en nuestros corazones y sea trasladada, Señor, de nuestra mente a nuestro corazón y de ahí a todo nuestro cuerpo, papito lindo. En el nombre de glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo imploramos y suplicamos. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, les decía que el tema de hoy es un tema extremadamente, es de los realmente de los más importantes, porque aunque siempre ha habido rebelión, siempre ha habido conflicto, ha habido persecución contra los hijos de Dios, no es secreto que se está incrementando. El problema que miramos y que puedo verlo en todos los ministros domas, los ministros primarios, en esos encargados de engalanar a la novia, es que esta rebelión y esta apostasía no es para el mundo, está sucediendo en la iglesia misma. En la iglesia misma llegará un punto en que dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, así de temible es esta situación, pero vamos a ver a la luz de la palabra la sutileza con que el enemigo quiere hacer caer a la novia, quiere hacer caer a toda la iglesia de Cristo y en particular a esa que aspira a ser novia. Él sabe que está vencido, sin embargo, el apóstol Pablo dice en su palabra que me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así vosotros también seáis engañados. O sea que hay una advertencia para nosotros y lo podemos ver aún en los círculos más elevados de los hijos de Dios. Así que, ¿verdad? Es un llamado de atención a nuestros corazones para estar en alerta, ¿verdad? Y saber que
El Señor ha dejado a su Espíritu Santo, pero también ha dejado una estructura establecida, que la cual nosotros es necesario que la lleguemos a conocer. Y ahí pueden abrir sus Biblias o pueden leer en la pantalla el versículo base que dice en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que no vendrá? Aquí el apóstol Pablo está hablando del día del Señor. En el versículo anterior está hablando, ¿verdad?, que no nos dejemos de llevar por nada, sino que la gran tribulación, o sea, el día del Señor no llegará sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que va a haber una revelación, un apocalipsis de quién será el anticristo, el hijo de perdición. Y luego, después de eso, entonces vendrá el arrebatamiento, el bimá de Cristo y la gran tribulación. Pero antes de que esto acontezca, vendrá esto que la Biblia llama la apostasía. Aquí tenemos la apostasía. Entonces, bien claro, la Biblia deja ver que vendrá este evento que le llama la apostasía. Ok. La apostasía viene del griego, de la palabra griega 646 y 647, que significa separador, divorcio, deserción de la verdad. Mantenerse apartado, volverse atrás y recaer. Qué triste ver cuántos hijos del Señor volviendo y devolviendo su fe, devolviendo su confianza en el Señor. Pero lo que no nos damos cuenta es el proceso que lleva a esa condición de apostatar. El proceso que no es, muchas veces, no es algo radical que pasa en la vida, sino que es algo bien leve, bien sutil, ¿ok? Porque el poder del enemigo se basa en el engaño y la sutileza, así como ha logrado engañar a muchos. Cristianos que devolverán su fe, que dejarán el camino, se volverán atrás y se divorciarán de la verdad. Pero ¿cómo sucede esto? Bueno, podemos verlo muchas veces en la misma, bueno, la misma palabra nos da la muestra. Digamos, cristianos que se han vuelto insensibles al llamado de Dios, o cristianos que desconocen que están pecando, así como Sansón, que no se daba cuenta que el espíritu de Jehová ya se había apartado de él, así como en Malaquías, que se vuelve un monólogo donde nuestro Dios le está preguntando a Israel, que es figura de la iglesia: ustedes me han robado. Y la iglesia no sabía en qué le habían robado. También ahí mismo en el libro de Malaquías les cita varios pecados y el pueblo no se da cuenta que está en pecado. Entonces, como que hay un velo de nuestro propio pecado.
Eso es lo terrible, es lo temible. En Apocalipsis, los seres vivientes, lo lindo es que ellos tenían ojos por dentro y ojos por fuera. Y a muchos, y a los muchos, comparados con los eh, escogidos y comparado con los fieles, a los muchos por todas las distracciones y por estar en los atrios, quizá no tienen el discernimiento espiritual para poder ver lo más importante, que es lo que todavía nos impide avanzar, lo que llevamos adentro. Y muchas veces nos enfocamos en lo que los otros están haciendo y no en las cosas que nosotros debemos de cambiar. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, esta otra versión, este otro versículo, siempre habla de lo que es apostatar, apostatarán de la fe, pero aquí menciona en los últimos tiempos, ya más específico. Y desde el nacimiento, desde el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hasta estos tiempos, la Biblia lo cataloga como los últimos tiempos. Pero además de eso, menciona dos cosas más. Una de ellas, como lo vamos a ver aquí, es prestando atención a espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Ni siquiera la mitad, yo diría, cuánta cristiandad ni siquiera hacen caso a la vida espiritual o al movimiento espiritual o a la existencia de espíritus que están a día completo, día y noche, tratando de engañar y tratando de dañar a los hijos de Dios. Y el cristiano que no se percata de ello, ¿verdad? Y ¿verdad? Entonces se vuelve vulnerable a esta apostasía que está en pleno apogeo. Y luego está esta otra expresión, doctrinas de demonios. Aquí estamos hablando de enseñanzas. Esta palabra demonios también es un espíritu. También son huestes espirituales, pero ¿de dónde actúan? Se actúan, si son doctrinas, estas están actuando desde púlpito, desde centros de enseñanza, están actuando desde escuelas que en vez de enseñar la palabra de Dios, están siendo influenciadas y muchas veces no se percata de ello. Por eso, uno de las instrucciones es la imposición de manos. Mirad a quién impone sus manos. ¿Por qué? Por esta misma actividad espiritual, de espíritus engañadores y también de doctrinas de demonios. Pero el que no está entrenado, el que no está enseñado, el que no está instruido por el Espíritu Santo, fácilmente puede caer en este proceso. Ok. Entonces, sigamos adelante. Miren lo que dice Daniel 11:32. Qué tremendo. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Entonces, esta palabra halagos, eso es una pleitesía y eso es lo que estamos viendo en muchos pueblos de Dios. Una pleitesía, una fama, eh, halagos son una vanagloria o un exceso de dar la gloria aún a siervos, ¿verdad? Siervos muy ungidos, bueno, pero se está viendo en todos los ámbitos. Y es una de las
una de las debilidades del alma, buscar la fama, buscar los halagos. Y el enemigo lo sabe. Entonces, con halagos dice, hará apostatar a los que obran inicuamente. La palabra nos está hablando claramente. Cuidado con dar halagos, porque esa es una de las armas directas del enemigo. Inicuamente, ahí está la obra del anticristo, del inicuo, el hombre de perdición, hacia el pacto. Está hablando el nuevo pacto, ¿ok? Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Aquí viene nuestra confianza. Por eso debemos de estar nosotros, número uno, bien ejercitados en la doctrina. Debemos de estar nosotros en búsqueda constante de conocer a nuestro Dios. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Así como la tribu de Isaacar eran expertos en conocer los tiempos, pero no solo para saber lo que venía, sino que también lo que tenía que hacer el pueblo de Israel en cada tiempo. Esa es la obra que nosotros debemos de estar en súplica y pedirle al Espíritu Santo que no nos dejemos desanimar. ¿verdad? Y para eso nuestro Señor Jesucristo deja los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para llegar a la estatura de la fe del varón perfecto, a un hombre maduro. Y en la madurez encontraremos la fortaleza y también cómo actuar. Así que miremos, la apostasía es un proceso de herejía, blasfemia y luego la apostasía. Entonces, no se llega a la apostasía directamente, sino que es a través de un proceso, como lo pudimos ver en los versículos anteriores. Segunda Tesalonicenses 2:3 nos decía, nadie os engañe, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Primera Timoteo 4:1 nos dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán, pero ¿cómo? Prestando atención a espíritus engañadores y prestando atención a doctrinas de demonios. Así que hay un proceso. Y luego Daniel dice, el rey hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. ¿Cómo? Con halagos. Hay un proceso. Ese proceso nosotros debemos de conocerlo. ¿Ok? Y todo lo relacionado a los engaños del enemigo, nosotros debemos de estar muy ejercitados, muy bien ejercitados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como dijo Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios, conociendo a nuestro Dios. Así como Jeremías dice, más el que gloríe, el que se quiera gloriar, que se gloríe en conocerme. Cuando nosotros llegamos a gloriarnos en que conocemos a Dios, wow, hermano, eso me imagino que es una estatura elevadísima, así como elevaron al apóstol Juan, ¿verdad? Que el apóstol Juan, el apóstol del amor, llegó a conocer tanto a su Señor que se recostaba en su pecho. Qué hermoso, estaba escuchando los latidos del corazón de Dios. Y a ese es que se le revela el mismo Jesucristo glorificado y le revela todos sus misterios. Eso es lo que el mensaje para nuestros tiempos. En medio de esta apostasía, el pueblo de Dios, dos cosas, se muestre fuerte y que actúe, actuar en esa fe. Así como lo dijeron a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y al pueblo de Israel que marche, actúen. Pero a veces nos quedamos solamente en el clamor y no en el actuar, ¿verdad? Bueno, entonces sí, aquí existen 3 tipos de apostasía. Vamos a regresar a este porque aquí habla del proceso también de herejía y lo que es blasfemia. La apostasía puede ser reversible, como dice Jeremías 3:12. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor.
no guardaré rencor para siempre. Y si podemos buscar Zacarías 1:3, dice así. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Entonces, esta apostasía reversible, esta es así como cuando dice el apóstol Pablo, esto erais muchos de ustedes, muchos de vosotros. Éramos apóstatas, habíamos renunciado a la fe, pero el Señor con su fidelidad nos dice, regresa, el Israel, declara el Señor, no te miraré con ira. Entonces, a los que habíamos apostatado, nos manda a llamar. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. No guardaré rencor para siempre. Ese es el mensaje que nosotros debemos de estar dando. Regresa, a todos los que todavía faltan por regresar, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Pero luego hay que tener cuidado con esta apostasía que es irreversible. Primera Juan 2:18-19 dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Nuestro Señor Jesús también lo pone bien claro, que es necesario que el trigo crezca juntamente con la hazaña para saber, ¿verdad?, quién es quién. Así que no sabemos, hermanos, por eso es que tenemos que nosotros estar en búsqueda de la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad?, porque Él es el que nos muestra el camino, el que nos alumbra a través de la palabra y que a través de los 5 ministerios nos está alertando hacia estos procesos que se están viendo en el último tiempo. Hebreos 6:6 también nos habla de la apostasía irreversible, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Entonces aquí pareciera que se contradice la palabra, pero la palabra no se está contradiciendo, sino que en el versículo anterior nos está diciendo que hay muchos anticristos, pero ¿por qué salieron? Para a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Por eso le dijo, los envío como ovejas entre lobos. Pero ya estamos nosotros alertados. No sabemos quién, ¿ok? ¿Quién está en nuestra contra? Pero el Espíritu Santo también nos puede revelar estas cosas. Aquella persona en que conoció al Señor se deleitó en él, pero no fue libre, entonces al caer apostata irreversiblemente, es decir, se pierde. Y busquemos ahí Apocalipsis 3:5. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero entonces, ¿qué pasa al que no venciere? El que no venciere no fue libre. Entonces, al caer, apostata irreversiblemente. Y como dice Apocalipsis 3:5, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Pero el que no venciere, está dando a entender que el que venciere, no borrará su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Pero el que no venciere, será borrado del libro de la vida. Bueno, eso se sobreentiende de Apocalipsis 3:5. Así que regresemos. Están las preguntas de estudio que ya se las envío. Entonces, regresemos al versículo que les dije que íbamos a estudiar más atrás. Aquí. Entonces, la apostasía es un proceso de herejía, ¿verdad? A medias. Luego, la blasfemia, expresiones injuriosas contra Dios o cosas sagradas, y luego la apostasía. Entonces, aquí está la pregunta del millón. ¿Qué es una verdad a medias? Porque a través de verdades a medias se llegan a las blasfemias. La Biblia nos habla de que las herejías pueden ser, en Gálatas nos dice que pueden ser causadas por las obras de la carne, la carnalidad. Y hay muchas obras de la carne, ¿verdad? Cristianos que todavía están en carne, que, ok, empieza por la carne, pero al hacer obras de la carne, se abren puertas al mundo espiritual. Entonces son tomadas por espíritus y transforman y entran por esas puertas y ya se vuelve una herejía causada por espíritus. Pero la mitad de la iglesia, no puedo decir la mitad de la iglesia, pero, ¿verdad? Pero mucha parte de la iglesia ni siquiera se pone atención a la actividad espiritual para nuestros alrededores. Cuando Efesios 6:10 nos dice claritamente que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores en las regiones celestes. Entonces, al decir una verdad medias, es una puerta para la herejía influenciada por espíritus. Una vez se vuelve una herejía espiritual, pasa a la condición de blasfemia. Y la blasfemia son expresiones injuriosas contra Dios o cosas sagradas. Sin embargo, muchas veces se puede blasfemar sin siquiera dar expresiones, ¿verdad? Entonces, ese concepto de blasfemia es algo que podemos estar blasfemando a nuestro Dios y nosotros sin saberlo. Es ahí el peligro de caer en estas herejías y blasfemias. Y igualmente, la blasfemia causada por entidades espirituales, ¿verdad? Ya lleva a otras dimensiones que la verdad solo la misericordia del Señor nos puede ayudar. Estamos viendo en este tipo, en los últimos tiempos, los ataques más grandes es a través de la comunicación. Tanto redes sociales, televisión, todos los medios de comunicación, la media, están haciendo, ¿ok?
una mezcla. Y muchas veces los hijos de Dios, sin, eh, sin pensarlo, sin meditar, ¿verdad? Sin pedirle al Espíritu Santo revelación, ¿verdad? Simplemente dispersamos o copiamos lo que vemos y lo mandamos ¿verdad? Por todos lados, sin saber que lo que estamos enviando es realmente es la verdad o es una verdad a medias. También habla de el vaso. Dice, quién dice la verdad? También tiene mucho que ver. Porque si es una verdad, o sea, si se está predicando en el evangelio, pero viene de una persona que no está autorizada para hacerlo, eso también entra en lo que se llama el proceso de la, de la contaminación. Y recordemos nosotros que venimos nosotros, ¿verdad? De esa iglesia que estaba contaminada y que ahorita está en el proceso de purificación, así como en Esdras y Nehemías. Por lo tanto, nosotros debemos de ir perfeccionándonos cada día en vez de volver a ensuciar nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestros ojos con estas verdades a medias, que al final fue lo que engañó a Eva. Ese ejemplo de Eva me llama mucho la atención porque, bueno, yo ni siquiera, bueno, por años no lo había visto, lo había leído muchas veces. Lo que el Señor le dijo a Adán y Eva fue del árbol ¿verdad? No comeráis, del árbol del bien y del mal no comeréis. Pero ¿verdad? Como ellos no entendieron la instrucción, el enemigo utilizó esa sutileza y qué gravedad a través de esa sutileza caer toda la humanidad. O sea que eso nos habla de no darle atención a la apostasía, nos puede traer una consecuencia tan grande. Uno, lo más preciado, no será arrebatado. Y número dos, como decía Apocalipsis 3:5, el que no venciere, ¿qué pasaría? Así que por eso el rey David, él vio lo que fue la remoción del espíritu humano, ¿verdad? De Saúl. Y por eso él le suplicaba al Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y sin, ¿verdad? Que el Espíritu Santo traiga a nosotros el darnos cuenta de lo serio, ¿verdad? Que se está viviendo en estos momentos y todos los ataques, no solo para engañarnos, sino que también para desanimarnos, para debilitarnos. Y lo más, lo que él más quiere es estancarnos, que nuestra fe se estanque, que no avancemos, porque al no avanzar, retrocedemos. Ya para finalizar, quiero llevarlos al libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y versículos 44. Juan, capítulo 8, versículo 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué lindo, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero miren las cuatro palabras que dice. ¿A quién le está diciendo Jesús esto? A los judíos que habían creído en él. Vuelvo a repetir. Dijo entonces Jesús a los judíos. Judíos viene de Judá, descendientes de Judá, y Judá es
parte del pueblo de Dios y más específicamente es la alabanza, aquellos que alabamos, aquellos que adoramos. Entonces, a los adoradores que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sin embargo, más abajito en el versículo 44, les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Ya habían creído en él, eran salvos, pero después le está diciendo, ¿verdad? Que eran de su padre el diablo. O sea que esto es un llamado de atención fuerte del peligro de involucionar. Es el último tiempo y se está acrecentando la actividad espiritual negativa por parte de las tinieblas. Pareciera que deberíamos de estar miedosos, pero eso no es lo que manda la palabra de Dios. Ahí Daniel dijo, pero el pueblo que conoce a su Dios, ¿verdad? Si lo pueden buscar otra vez, Daniel 11:32, más el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Todo eso, todos estos versículos, esto solamente es la superficie. Y Dios quiere que nosotros nos metamos en todo este estudio de la herejía, de la blasfemia y de la apostasía, ¿ok? Porque con eso vamos a conocer nosotros las armas del enemigo y luego esas armas del enemigo nosotros tenemos que, en el nombre de Jesús, derribarlas. Derribarlas. ¿Por qué? Como nos enseñaban anoche. Porque para proteger, para también proteger a los que son de Dios, proteger a los que cubrimos, ya sea nuestras familias, proteger a nuestros cónyuges, proteger a nuestros hijos. Entonces, en vez de darles en la cabeza a a los que amamos, ¿verdad? Estar nosotros, saber quién es nuestro Dios, mostrarnos en la fortaleza que es Cristo, ¿verdad? En los 5 ministerios y luego actuar, ¿verdad? Así que espero hayan quedado claros estos conceptos de herejía, blasfemia, apostasía. No son fáciles de entender porque ha sido engañada mucha gente, mucho más poderosos, mucho más grandes que nosotros, porque Dios dijo que nos escogió a los vil y despreciados del mundo para avergonzar a los justos, ¿verdad? Y sí, quisiera llevarlo más bien al libro de Romanos. Vamos a ver si encuentro un versículo. Romanos 1:10. No, creo que es 2:8. Permítanme un momento, voy a buscar. Perdón,
Romanos 1:28. Romanos 1:28. Romanos 1:28, que dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Entonces, vuelvo al ejemplo de Sansón, ¿verdad? No se dio cuenta cuando Dios ya se había alejado de él. Los hijos de Elí hacían cosas y no se daban cuenta que Dios los quería matar. Oiga bien, qué fuerte eso. Ok, así que es de los temas más fuertes y más poderosos, ¿verdad? Por las consecuencias que trae y también por el grado de contaminación. Y es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Tanto decía, que él decía, procuro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado, ¿ok? Pero para no fallar, ¿verdad? Él golpeaba su cuerpo, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos explique cómo es eso de golpear nuestro cuerpo en lo espiritual, en la aplicación espiritual, no para hacerlo, no para hacerlo literal, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso para nuestro caminar? Y quiero dejarlos con ¿verdad? Con el mensaje de Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Pero antes de eso dice que la gran parte de la apostasía vendrá con halagos. Con halagos. ¿Y qué es lo que nos gusta oír? Que nos halaguen, ¿verdad? ¿Verdad? Que todo eso. Entonces, todo ese tipo de halagos, que tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y poner atención a todo lo que, a no dejarnos engañar con todo lo que se predica en los púlpitos, porque la gran parte de toda la información que hay en los púlpitos está contaminado. Miren qué tremendo lo que acaba de decir, ¿verdad? La gran parte de todo lo que se enseña en los púlpitos está contaminado. Así que nosotros también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? A tener discernimiento, ¿verdad? Y dice también, probad todos los espíritus. Probad todos los espíritus. Y ese es nuestro llamado. Así que voy ahora a dejar un tiempo para las preguntas. Hay una que dice, ¿cuál es la 3? Apostasía. Si me pueden explicar un poco más cuál es la 3, apostasía, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuál es la tercera apostasía? No, dijimos que está la apostasía. Apostasía es un proceso de antiatrio, la herejía, anti lugar santo, la blasfemia, y ante el lugar santísimo, la apostasía. Pero que la herejía se desprende de dos tipos. Uno, obras de la carne,
y 2, por actividad espiritual. Luego la blasfemia, también por obras de la carne y también por actividad espiritual. Hay una blasfemia que es reversible y hay una blasfemia que es irreversible, ¿verdad? La que no puede ser perdonada. Y luego, después de llegar a colmar esas blasfemias, entonces se llega a la apostasía. La apostasía aún puede ser irreversible y puede ser reversible. La irreversible es la que todavía, ¿verdad? tiene oportunidad de ser perdonada. Y la irreversible es así como Judas. Judas se le dijo, ¿verdad? Mejor te hubiera sido mejor le hubiera sido no haber nacido, ¿ok? Pero no está en nosotros, ¿verdad? Saber quién es trigo y quién es cizaña. Lo nuestro es nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos revele todas las cosas que todavía nos impiden ser completamente libres. Ahí la importancia de los seres vivientes, que tenían ojos por dentro y ojos por fuera.